Gracias, Joandy. Es si ahora va a peligrar toda esta inmigración que ya se ha planeado y supuestamente, aunque se postergó el viaje hasta la semana que viene, van a empezar los primeros 250 de 8.000, bueno, 7.852 más o menos. Pero Pat Rosenblum, que es el subdirector del programa de inmigración de los Estados Unidos, dijo que ahora con la candente campaña, que bueno, está muy temprano, pero como se han puesto estos anuncios de Trump y el de Ted Cruz sobre la inmigración, que puede ser que se vayan a revisar algunas políticas de inmigración y especialmente dijo que puede ser que el tratamiento de los cubanos sea revisado. Entonces, ¿tú crees que esto peligre? Porque el miedo a que vuelva esa enfermedad aquí, que ya estuvo bastante difícil, entonces puede ser que peligre, Joandy. No, sí, yo creo que todo riesgo es posible. Lo que más me preocupa es que cuando se dio a conocer que los cubanos habían encontrado una solución para salir de Costa Rica por esta vía a El Salvador para proseguir a los Estados Unidos, se manejó la cifra y todavía se maneja, incluso por algunas personas, de 8.000 cubanos. Pero hoy se dio a conocer también, y estamos pendientes de esa información de la reunión, como tú decías, que solamente hay inscritos en los albergues 5.000 y algo, porque 2.000 están en casas privadas o en hoteles y no entran dentro de los beneficios. Así que esa cifra y los 8.000 que estaban haciendo fiestas se pueden convertir en 5.000. Y todo depende también de los primeros 180 que van a ir en el viaje piloto. Si hay algún problema por el camino, los otros 8.000 se van a quedar también en Costa Rica. Bueno, y también recuerda que hubo dos brotes. Uno era de dengue, que se decía que en Costa Rica sí había dengue en ese entonces también, que no era nada más los cubanos. Y también leishmaniasis, que lo cubrimos aquí también. Pero entonces no solamente Estados Unidos, porque tienen que pasar por Guatemala, o sea, llegar a El Salvador, pasar por Guatemala, después México y Estados Unidos. Puede ser que esos países también por miedo pongan en peligro el tránsito de esos cubanos. Esto va a avivar y puede, digamos, revertir cualquier medida, porque si nos quitamos de encima nuestra bandera y nuestro deseo de que puedan llegar, si yo fuera ciudadano guatemalteco ahora mismo y me van a pasar 8.000 y pueden introducir un virus al país, yo también estaría preocupado de una manera lógica. A ver, Osvaldo. Sí, pero un momentito. Esos países tienen también enfermedades que la pueden contraer los cubanos y pueden traer esa Sí, pero el problema es que esos países le están haciendo el favor a los cubanos, y ellos pueden tener los problemas de su país. Pero el peligro es más el país que está dando el paso. Los cubanos va a ser una cosa breve. Yo no pienso que es una epidemia de cubanos con enfermedades ni nada. Aquí no, es hay un caso solo caso. Pero de ahí agarran y por ese caso pueden tratar de enjuiciar a todos por igual. Bueno, y no creo que todos sean iguales. No es enjuiciar, sino poner en peligro el que un país tiene que cuidar sus ciudadanos antes que los otros ciudadanos. Lo que pasa es que el gobierno cubano, el régimen cubano, nunca da las cifras oficiales de las enfermedades que hay en Cuba. Se sabe y hemos tenido muchas información y casos de que hay muchos pueblos en Cuba ahora mismo donde hay una epidemia brutal de dengue, sí, que la gente se está muriendo. Y de cólera también. Exacto. Recuerda. Entonces todo el mundo, casi todo el mundo en Cuba quiere emigrar. Esos casos no se reportan, el gobierno no da las cifras, el gobierno no le va a importar que cualquiera enfermo salga y se vaya a otro país porque nunca le ha importado ni la salud del cubano. No, ni al gobierno no, más. pero a los otros gobiernos todo, Departamento de Inmigración tiene en sus pólizas, en su política, que si es una enfermedad viral, que es contagiosa, que tienen que tratar de ponerlo en cuarentena y demás antes de darle el paso. Pero es peligroso. Pero bueno, ellos llegan, le ponen las vacunas, lo dejan en cuarentena, así que ya tienen la enfermedad, pero bueno, es lo que nos pone en duda si esto va a poner en peligro lo que va a ser ese tránsito de casi 8.000 personas. Además de lo que quedan en Panamá, que no se sabe si va a ser algo. Mira, el problema es que desde que existió la crisis a nivel mundial del H1N1 y todo el miedo, es una enfermedad que es gripe. Pero se controló. Es fácilmente controlable hoy en día, pero cuando una persona tiene las defensas bajas, entonces es una enfermedad oportunista. Y yo pregunto, si cualquier ser humano atraviesa una selva, está ya más de 60, 70 días en un albergue hacinado, durmiendo 100 personas en un rango pequeño. Fértil para bacterias y virus. Pero bueno, vamos a ver exactamente lo que nos dijo Edward Kyler, urólogo que viene aquí a este programa los jueves, sobre cómo prevenir esta enfermedad del H1N1. Vamos a ver a Kyler. Hablando del cubano que falleció del virus H1N1, es la gripe. La gripe es muy importante prevenirla. Y la mejor manera de prevenir la gripe es con vacunarse. Es muy importante que en este tiempo del año que se comienza la epidemia de la gripe, ir al médico y pedir una vacuna una vez anual para prevenir a que uno le dé la gripe. La gripe es más peligrosa en la gente
anciana, porque tiene una incidencia más grande de complicaciones como neumonía y hasta muerte. Entonces es muy importante, especialmente a la gente mayor y a los niños, llevarlos al médico para que le den la vacuna para la gripe. Pero Perfecto, muchas gracias, las doctor personas que Gale. están en tránsito y sobre todo si son emigrantes de esta naturaleza, que están alejándose Bueno, de él está problemas hablando de las políticos. personas que están acá. Claro, imagínate cómo se van a vacunar, ni hablar. Sí, o sea, no hay no, cómo él dice vacunarlos. las personas que están aquí. Maritrini, ¿cómo estás? ¿Conseguiste un sombrero más grande que ese? Te queda muy bonito. A ver, ¿qué piensas de la inmigración desde Costa Rica y demás? Porque ha habido un poquito de controversia. Hay personas acá que tienen miedo de esa inmigración. Sí, hay miedo, pero todo el mundo también tiene derecho a cumplir sus sueños y los sueños están y hay que pasar por esas dificultades y se corre riesgo. Y riesgo corre el que quiere buscar la libertad y riesgo corre el que nos quiere ayudar. Si se trata ahora de buscar una solución y más que hablar de tantos problemas, si buscamos una solución a eso, Sí, se Maritrini, puede... bueno, sí. pero tienes razón, pero la verdad, uno tiene que ser un poco responsable y decirle a ellos, te atienes a los grandes riesgos que significa meterte por Centroamérica y hay que decirle al cubano que está en Cuba que paren un poquito el traslado por Ecuador, por Centroamérica, porque es un verdadero Pero como tú le problema. vas a poner un control, un desespero, cuando hay algo que nadie le pone control desde el gobierno, que no le interesa cómo nos van a instruir a la gente que estamos allá, que uno llegue aquí y de Cuba para afuera, el desconocimiento es total. Es total. Pero la responsabilidad es nuestra, más que todo del cubano que está aquí, e informar a los cubanos que están en la isla de lo que está pasando en Centroamérica. No podemos decir, tírense, Pero eso, vénganse, eso es un porque- problema de conciencia ciudadana que va a Mira, costar un Luis. trabajo, porque la Mira. mayoría del 80% de las personas que van de aquí a Cuba van especulando y vendiendo la otra Bueno, pero cosa. que no como recuerda vivimos que nosotros. ya lo mismo Nicaragua paró, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla fue a ambos países, a Ecuador también, y después quitaron la visa, o sea, ya no es tan fácil. Pero tenemos unos datos, por ejemplo, que no va a ser tan barato, son $500 el pasaje, después entonces recuerden que tiene que pagar salida de Costa Rica, que son como 100 pesos, después cuando lleguen a Guatemala son 60, y después cuando vayan a cruzar, El Salvador, y en Guatemala son 10, o sea que es un poco más costoso de lo que pensábamos. No, a mí lo que más me preocupa de todo, que todo programa piloto tiene sus riesgos y que todo el futuro de los 8.000 que quedan en Costa Rica, Depende más los de que los quedan primeros. en Panamá, depende de los primeros 180. 5 o 7 días después, que es lo No que se son estima que... 250. No, 180 es la cifra que se manejaba, que van a priorizar a Familias. familias que tienen identificados familias, con niños claro. y todo. Pero ahora yo pregunto, estas personas hacen todo este paso, llegan a México, por alguna casualidad de la vida, en México, ni que Dios lo quiera, son asaltados o tienen problemas con las No, de que autoridades se de van a encontrar inmigración. coyotes, se van a encontrar. Pero cualquier incidente que ocurra con los primeros 180 De eso va a depender el va a éxito del depender programa. el éxito Mira, o la operatividad de los que quedan atrás. Mira, o sea, no O sea, estamos hablando si de que el van a ir y ya. Si el enfermo de Panamá de H1N1 hubiera sido Costa Rica o en México, entonces ahí Hubiese se pone... puesto en dificultad. Exactamente. Dime, Mira, yo no Nelly. sé cómo México va a hacer para cuidarle de la vida y tratar de que en ese trayecto a los cubanos no les pase nada, porque los narcotraficantes mexicanos y las pandillas, los Ellos no los carteles van de la a droga... cuidar. Por eso. Ellos van a ir por eso. solos. Pero ni aunque los cuidaran, porque los carteles de la droga en México son tan feroces que manejan ciudades enteras. Acaban de matar a una alcaldesa recién Sí, electa. recién electa, Exactamente. y la mataron entonces al vino otro un día. comando y la mataron. Entonces no pueden ni cuidar ni a los gobernadores, ni a los políticos, ni a nadie en México. Imagínate ese grupo de cubanos que va a pasar asiduamente por un país tan peligroso. No, y la ¿Qué Policía va a pasar Judicial con ellos? Federal en México, todo el mundo sabe que a través de mordidas lo que hacen es llamar a los Es la más coyotes corrupta. y se dividen. Si en exactamente. México el dicho es, si ves a un delincuente, corre, pero si ves a un policía, corre, porque es peor. Corre más, ¿Sí? todavía, Tienen más bueno, miedo muy a la policía. triste. Pero bueno, vamos a seguirles a través de toda esta semana, dándole todos los detalles de todo el trayecto, lo que está pasando, y esperemos que no haya más H1N1. Ya sabe las precauciones aquí, vacunarse es fácil. Pausa y volvemos.